Nada, pues después de la presentación y la inauguración, pues lo que nos apetece a la hora de estar aquí, como madres y padres, nuestra presencia en la escuela históricamente ha sido de carácter reivindicativo, y digo esto porque estamos en ese momento de estar nuevamente en la calle defendiendo a la escuela pública, ¿no? Pero además de esa defensa, esa reivindicación de una escuela pública de calidad, las madres y los padres llevamos ya un tiempo participando en nuestros centros educativos, colaborando. Lo hemos hecho, ya cambiamos el papel de ser simplemente los que llevábamos y recogíamos a nuestros hijos y nuestras hijas del colegio, y empezamos a participar a través de las asociaciones de madres y padres, posteriormente en los consejos escolares, y ahora estamos en una fase en la que estamos también intentando trabajar en las aulas, en cada una de las clases de nuestros hijos y nuestras hijas. Este papel, novedoso actuación de nuestras madres y padres en los colegios, delegados de madres y padres, pues evidentemente tenemos que ir aprendiendo cómo hacerlo. Es eso el motivo de esta jornada, y esta primera ponencia pues nos pretende empezar a caminar sobre las características y las funciones que tenemos como madres y padres en las aulas. Para ello os voy a presentar al ponente, que va a ser Jacobo Calvo Ramos. Él prefiere que se le presente como maestro, su auténtica vocación y actual dedicación en el CEIP Gran Capitán de Illora. También es psicopedagogo y orientador en excedencia, ya que ha vuelto a la educación primaria. Sus inquietudes como docente le llevaron a dedicarse a la formación del profesorado a través de cursos y asesoramientos a algunos centros educativos, hasta que en 2006 accedió como asesor al Centro de Profesorado del CEP de Granada, labor que desempeñó durante 3 años. En 2009 pasó a ser miembro del Gabinete de Asesoramiento para la Convivencia y la Igualdad en la Delegación Provincial de Educación de Granada, donde ha asesorado a los centros de la provincia a implementar medidas para favorecer una buena convivencia del alumnado y familias en dichos centros, y a insertar la perspectiva de género para contribuir a una igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades entre chicas y chicos. En la actualidad es jefe de estudios en un centro de la provincia de Granada y sigue dedicado a la formación del profesorado en temas relacionados con competencias básicas, metodología en el aula, convivencia o participación de la familia en los centros educativos. Es miembro activo de una asociación cuyo referente es Francesco Tonucci, y su labor a través de la misma, conjuntamente con otros docentes y familias, es hacer visible la voz de las niñas y los niños allá donde van. Por último, destacar que ha colaborado con CODAPA con alguna publicación relacionada con competencias básicas y precisamente con la temática que hoy nos trae aquí. Sin más, le dejo la palabra a Jacobo. Sí, se oye. Buenos días, gracias. Yo, si no me importa, casi que prefiero estar de pie para dar la distancia y demás, incluso ya sí me siento más cómodo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, pues felicitaros. En un momento en el que nos encontramos, sobre todo en el mundo de la educación, pues aparentemente en tela de juicio, profesorado, familias, profesorado, administración, pues que estemos un fin de semana compartiendo inquietudes, en vuestro caso, inquietudes que os afectan muy directamente a lo que son vuestras hijas y vuestros hijos. En nuestro caso, porque para nosotros las familias, como profesorado hablo, la familia es un aspecto absolutamente vital en la calidad del sistema educativo, en la calidad de la enseñanza, y desde el punto de vista también del profesorado aquí asistente, pues por supuesto también felicitaros por compartir el fin de semana, por dedicarlo realmente pues, a intercambiar experiencias, visiones, y todo ello, pues, por supuesto, con la intención de ir mejorando en la medida de las posibilidades de cada uno de los sectores, en que efectivamente la calidad de la educación sea cada vez mejor, y en este caso reivindicar, por supuesto, la calidad del sistema público, de la educación pública, que a pesar de algunos, pues se empeñan en algún momento determinado en ponerlo en tela de juicio. Con lo cual, yo creo que es motivo de satisfacción, y esperemos pues, que sea realmente rentable este fin de semana y podamos compartir pues, buenos momentos e intercambiar pues, opiniones, puntos de vista, y finalmente pues la idea básica y fundamental en este caso pues, para desarrollar la figura del delegado de padre y madre en los centros educativos, que por supuesto es clave. Empezar diciendo el porqué de esta figura. En ese porqué
es importante analizar lo que dice la normativa. No vamos a profundizar en ello. Además, en el manual que habéis recogido esta mañana viene ampliamente desarrollado cada uno de los referentes legislativos. Queremos hacer una síntesis, a buena pluma, sobre ese porqué. Y en el porqué, lo ha dicho la directora general en la inauguración del acto, obviamente tenemos que situarnos en el referente vital, que es la responsabilidad compartida, corresponsabilidad, el esfuerzo compartido. De ahí que en ese esfuerzo compartido, no solo profesorado, no solo alumnado, sino que por supuesto familias, los tres, codo con codo, cual remeros en un barco, intentemos buscar puntos de encuentro, a partir de los cuales vayamos en la misma dirección, siempre pensando, ni que decir tiene, en nuestros chicos y en nuestras chicas. Y hablando, efectivamente, de la mejora de los rendimientos escolares. Y, por tanto, ir más allá de lo específicamente y exclusivamente académico. Es decir, se trata de remar en una misma dirección hacia un enriquecimiento global de la personalidad, mucho más allá de lo insuficiente, de lo notable, de lo sobresaliente, y, por tanto, incorporar esas variables afectivas, sociales, convivenciales, educación integral, en definitiva, que es lo que se espera de nuestros chicos y chicas de hoy, en el futuro inmediato del mañana. La normativa vigente, por tanto, resalta la importancia de esa corresponsabilidad y, por tanto, a partir de la misma, darle un papel activo a la familia en los propios centros educativos. Hasta la presente, en ese papel activo, dentro de las propias colaboraciones, teníamos una primera vía de participación, que es el derecho como padre o madre a establecer relaciones a partir de su hijo o su hija con el tutor o tutora. Como sabéis, eso es un derecho y una obligación del profesorado, de la familia, en esa relación directa, y en muchos casos esa relación termina ahí, en esa tutoría directa entre padre, madre, tutor o tutora. Luego teníamos la posibilidad de participar como miembros representantes electos en el consejo escolar. Representantes de familias que, conjuntamente con el profesorado y también en secundaria con alumnado y miembros del sector servicios, podéis seguir participando activamente en la vida del centro, incluso con determinadas funciones en ese sentido. ¿Cómo asociado al AMPA? ¿Qué os voy a decir? Otra vía más de participación, en ningún caso son excluyentes, sino que se pueden combinar todas esas, como sabemos todos, como sabéis todas, de tal manera que yo puedo ejercer esa relación directa con el tutor o la tutora, puedo ser miembro electo como representante en el Consejo Escolar, o a su vez también como representante a través de la AMPA. Desde ese decreto 19 de 2007, en el que se podría incorporar la figura, y a partir de la aprobación de los reglamentos de organización de los centros, tanto en el decreto 328 para infantil y primaria y en el 327 de secundaria, ya se incorpora una nueva vía más de participación en las propias familias. Y estamos hablando de esa figura de delegado y delegada, que a partir del año pasado esta figura ya era obligatoria desarrollarla en los centros educativos. Fue con carácter de instauración progresiva, dado que había una normativa que hablaba de que esta figura se va a ir desarrollando y implementando, pero ya sí que a partir de este año se plantea como algo absolutamente obligatorio según esa normativa. De ahí entonces que si asociamos colaboración de la familia con vías de participación, vemos que esto es un espacio más para la familia, para que realmente tengáis una posibilidad directa a partir de la cual establezcáis esa relación con el centro, con la tutoría, para no solo mejorar los rendimientos escolares de vuestro hijo y de vuestra hija, sino también que como figura contribuyáis a la mejora definitiva de la calidad de la oferta educativa que presenta en el centro, los distintos centros en los que están vuestra hija y vuestro hijo. Hablamos, por tanto, de corresponsabilidad en ese triángulo mágico. Hablamos de que es absolutamente vital y en el mismo plano estar estrechamente relacionado y vinculado tanto familia como profesorado como alumnado, entendiendo que en cualquier caso el objetivo prioritario y fundamental son nuestros chicos y nuestras chicas, hijos, hijas, alumnas y alumnos.
Esta corresponsabilidad tiene un sentido fundamental. Hoy no es el espacio natural para hablar de cooperación, aunque de algún modo subyace de lo que la normativa establece y de lo que trato de explicar desde este punto de vista o concepto de corresponsabilidad. Hablamos de cooperar, en definitiva. Yo como persona individual, bien sea padre, bien sea profesor, yo como parte de un sector, bien sea del sector docente como del sector familia, bien también como parte de un sector, en este caso el propio alumnado. ¿Para qué? Podemos simplificar todo en querer, saber y poder. Ya quisiéramos todos, yo el primero, saberlo todo, pero afortunadamente tenemos una larga vida en la que estamos en ese continuo crecimiento. Ya quisiéramos poderlo todo, ya quisiéramos, valga la redundancia, quererlo todo. Pero esa situación en muchos casos no se da. Si por ejemplo nos centramos en el alumnado, sí que tenemos alumnado que quiere, que sabe y que puede. También tenemos alumnado que quiere pero que no sabe o no puede. También tenemos alumnado que puede, pero no quiere, aunque sabe. Y ahí necesitamos establecer algún tipo de relación o vasos comunicantes para intentar compensar. Si nos vamos al contexto profesorado, ocurre exactamente lo mismo. De partida se presupone que el profesorado sabemos, pero luego se da una serie de variables de contexto a partir de las cuales tenemos más o menos dificultades y por tanto más o menos poder de influencia, y en momentos determinados también tenemos ciertas dificultades desde el punto de vista de el querer poder desarrollar determinadas propuestas dentro del ámbito, dentro del contexto en el que nos situamos. En la familia, por supuesto, hay que analizarlo desde esta perspectiva. Hay familias que quieren, que saben y que pueden ejercer una influencia positiva en su hijo o en su hija, y también, por supuesto, en los centros educativos. Pero también hay familias que, a pesar de que quieren, no saben. Porque desafortunadamente los chavales no nacen con un libro de instrucciones debajo del brazo. Y aunque vayamos intentando, pues eso, ir mejorando nuestra calidad, en este caso como padres, en la educación de nuestro hijo y nuestra hija, hay veces que realmente se sienten ciertas limitaciones en ese saber, o en ese querer también, porque también existen variables de contexto donde la familia en un momento determinado, pues, por otro tipo de circunstancias, no tienen una implicación directa. En ese querer, en ese saber, en ese poder y en esa gama amplia gama de posibilidades de puedo, no puedo, sé o no sé, quiero o no quiero, es necesario establecer vasos comunicantes. Es absolutamente vital porque una de las funciones esenciales de la escuela es esa función de compensación. Debemos de compensar déficit, carencia a partir de la fortaleza de todos los sectores de la comunidad educativa. Y en este sentido, la familia soy clave. Para realmente compensar determinadas dificultades o carencias, necesitamos, y ahora hablo como docente, de vuestros potenciales, de vuestras habilidades como padres y como madres para intentar minimizar y convertir esas dificultades realmente en progreso. Y en ese sentido no debemos tener ningún tipo de esto para de alguna manera justificarlo, no hay problema. Todos tenemos potenciales, todos tenemos dificultades, todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades. Se trata precisamente de encontrar ese punto de encuentro, que se establezcan esos vasos comunicantes y desde esas fortalezas intentar ir mejorando en el día a día de la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas en los centros educativos. Y esta es la esencia. La esencia, si de alguna manera intentara simplificar en un solo concepto, la esencia es precisamente la cooperación entre todos los sectores de la comunidad educativa. De ahí vuestra necesidad de participar. El motivo que hoy nos trae aquí, que este fin de semana nos trae aquí, es centrarnos específicamente en la figura de los delegados y delegadas de padres y madres. Decir inicialmente que en todo caso debemos analizar esta figura como una suma. Esto no quita protagonismo a cualquier otra vía de participación en los centros educativos. De hecho, se trataría de buscar esa complementariedad en todas las vías de participación. Esto suma, no resta. Esto, de alguna manera, contribuye a dar un paso más en el ámbito de la participación de la familia en los centros educativos. Dentro de un contexto, por supuesto, pero como ámbito de participación. Y en ese sentido, el profesorado lo tenemos que recoger como un testigo importante, precisamente para establecer esas relaciones necesarias
para que a partir de las mismas pues también analicemos determinadas dificultades o progresos en los aprendizajes de los chicos y de las chicas. Todo suma. Pero, centrándonos en la figura de los delegados y delegadas, debemos tener claro una serie de cuestiones que están más desarrolladas en el manual que habéis recogido. Una de ellas es que es elegido por la familia del contexto aula. Y, por tanto, en cada centro educativo deberá haber, por cada aula, un delegado o delegada, que será elegido, luego ya esta tarde se desarrollará, después del descanso se desarrollará más específicamente dentro de cómo regirlo en el reglamento de organización y funcionamiento de los centros, pero de partida, deciros que, ya incluso la mayoría lo sabréis, habrá que elegirlo en asamblea a principio de curso por parte de la familia del grupo. Si estamos hablando de un centro de línea 1 y por tanto primero, segundo, tercero, cuarto, habrá un delegado o delegada por cada una de las aulas. Incluso cabe la posibilidad de que hubiera una segunda figura que fuera la del subdelegado o subdelegada. En cualquier caso, debe ser elegido o elegida. Su responsabilidad, aunque luego veremos que hay una serie de funciones, pero fundamentalmente es la de representar al resto de familias en sus necesidades, en sus intereses y a partir de ahí recoger propuestas para mejorar, en la medida de las posibilidades, el contexto aula en ese ámbito de concepto de educación global. Y por último, es absolutamente necesario que desde esa labor de representación y posterior implicación se establezca dentro del perfil del delegado o delegada la habilidad de coordinarse con el tutor o la tutora. Tutor y tutora con el delegado o la delegada es una relación que tiene que estar estrechamente vinculada y no se entiende un delegado o delegada sin ese vínculo con la persona que ejerza la tutoría. Porque entonces sí que podríamos encontrar ciertas dificultades que luego analizaremos y que por tanto no sería nada deseable porque se trata, como decíamos, de sumar. Sumar y por tanto establecer un perfil de delegado o delegada que actúe a priori. Esto quiere decir que intente anticiparse a los problemas. Las características que vais a ver aquí ahora son desde un enfoque absolutamente positivo, desde un enfoque absolutamente contrario a lo reactivo, a lo negativo. Esto, como diría orientador, compañero nuestro, lo que pretende desarrollar es un perfil de proactividad desde un enfoque, como digo, de construcción positiva para, a partir de las mismas, como decía, ir mejorando. Actuar a priori, anticiparse a los problemas. Intentando resolver el futuro sin anclarse en el pasado. Eso quiere decir que de alguna manera tenemos que tener ciertas habilidades para analizar las situaciones y ver cómo podemos ir mejorando ese futuro. Ese futuro aportando propuestas de éxito. Tener en cuenta que en las propuestas nos podremos equivocar muchas veces, pero solo se equivoca el que hace cosas. El que no hace cosas nunca se va a equivocar. Prefiero que a mi lado haya una persona que se equivoque 1000 veces. Eso significa que ha hecho 1000 propuestas. A la 1001, a la 1002, algo saldrá hacia adelante. Nunca se equivocará el que nunca hace nada. Por tanto, esa tiene que ser la actitud de proponer un enfoque lo más constructivo, positivo posible. Una cuarta característica sería buscar el construir convivencia. En esta complementariedad, en estos vasos comunicantes, en este querer, saber y poder, parece claro que parte de un aspecto también necesario y vital, que es la convivencia positiva. Luego hablaremos incluso de interdependencia positiva entre familia, profesorado y familia. Una quinta característica sería tener en cuenta que el conflicto no necesariamente tiene que ser algo a evitar, sino que en un momento determinado el conflicto se puede plantear como algo necesario, no sé si positivo o no, porque aquí hay varias opiniones al respecto, pero sí como algo necesario, pues precisamente para generar reflexión y para a partir de la misma encontrar acuerdos, puntos de consenso e ir mejorando e ir haciendo propuestas de futuro. Y por tanto analizar el conflicto como una oportunidad y no como algo a evitar. Por tanto, ha de ser
El delegado, la delegada, ha de ser una persona comunicativa. Fijaros que alguien se puede estar planteando ahora mismo, bueno, hasta la presente no me está diciendo nada porque todo eso yo ya lo hago como representante del AMPA. Magnífico. Tenéis el perfil para esta también figura o para cualquier otra actividad o tarea dentro de, al menos, el contexto educativo. Si, no dudo que siendo un perfil personal sea también absolutamente transferible a otros contextos de vuestra vida personal, social o profesional. Pero tiene que ser una persona comunicativa, actitud natural de hacer que la comunicación sea realmente fácil. Y eso es importante. La comunicación abierta y absolutamente sincera y en ningún caso enjuiciar o valorar, sino todo lo contrario, fomentar y favorecer esa comunicación. Debe ser una persona conciliadora, todo lo contrario a incendiar o ser pirómano de las relaciones dentro del propio centro. Una persona que en esa proactividad busque puntos de encuentro y que realmente entienda que en un momento determinado es la figura representante de la familia y por tanto debe encontrar ese nexo de unión entre esas necesidades y las propuestas del propio centro educativo. Luego diremos que el delegado o la delegada en ningún caso debe representar de forma particular los intereses de su hijo o de su hija, sino del colectivo aula. Por eso es muy importante a veces dar un paso atrás, siempre en beneficio de esa actitud conciliadora. Tenemos otro requisito previo, obvio, que es actuar no desde los prejuicios y sí desde las ideas. Veis que siempre la idea va en la misma dirección. Ir hacia adelante, desde un enfoque constructivo y de propuesta, no anclándose en el pasado, sí mirando hacia el futuro y sí, por tanto, aportando soluciones. Debe ser afectivo, afectiva, en toda relación social y más todavía donde aquí hay intereses comunes, pero a veces de enfoques diferentes, y dado que esto es una relación muy continuada, al menos en un año escolar, a veces en un ciclo, a veces en una etapa, es vital plantearse unas relaciones afectivas también positivas. Cuanto mayor sea la afectividad, más fácil será llegar al compromiso. Porque afectividad y por tanto relación positiva con un objetivo común hace que, de alguna manera, aunque podamos tener desencuentros, esos serán referentes a partir de los cuales estableceremos vías de negociación y consenso, pero siempre será el objetivo común y la relación afectiva que compartimos los anclajes de los cuales intentaremos buscar esos puntos de unión, esos puntos de consenso. Afectividad frente a conflictividad. En esa afectividad no debemos confundirla con sumisión o evasión. Estas son las tres formas básicas, podríamos profundizar mucho más en ello, pero en cualquier caso, por simplificar, estas son las tres formas básicas de abordar un conflicto. Un conflicto, el mundo no hizo así, no se nos preparó suficientemente bien, creo, y opinión personal, en la escuela que al menos a mí me tocó vivir. Era un enfoque mucho más academicista que del desarrollo global de la personalidad. Por tanto, aprendimos a resolver muchos problemas matemáticos, pero no tanto de la vida cotidiana. Y, de alguna manera, fuimos adquiriendo, al menos yo, actitudes de que es mejor evitar el conflicto. Y tanto se evita el conflicto, se evita, que llega un momento que la gota colma el vaso y desde la evasión voy a un enfoque mucho más de agresión. Aquí, en la figura de este delegado, de esta delegada, de la figura de cualquier miembro de un equipo directivo, del profesorado, tiene que estar siempre el punto intermedio, esa virtud denominada dentro de las habilidades sociales como asertividad, ese equilibrio entre eficacia y justicia, encontrar algo, un punto de encuentro, una forma de expresarlo y comunicarlo para que sin herir la sensibilidad de las personas en todo momento exprese lo que pienso y lo que siento. Es cierto que sobre todo si no estamos habituados o preparados, ser asertivo, encontrar ese término medio al principio, o en muchas ocasiones puede costar cierto trabajo porque
parece que desde la evasión conservo mejor la amistad, parece que desde la evasión o la sumisión no me someto a ser juzgado por otra persona, por un docente, por equipo directivo, por otro padre o por otra madre, y no afronto el conflicto. Ya hemos estado viendo en características anteriores que el conflicto no hay que verlo como algo a evitar, sino efectivamente como una gran oportunidad. Ha de ser también una persona positiva, en la misma dirección. A pesar de que el ambiente y el contexto en un momento determinado pueda ser adverso, tiene que ser una persona positiva y con predisposición a hacer. Ha de ser también una persona próxima y dialogante. Si esto fuera el quién es quién, espero que todos nos sigamos sintiendo identificados y no vayan cayendo, ¿no?, figurines como decir, no me queda ninguna. No se trata de eso. En cualquier caso, si yo de alguna manera siento que en alguna de estas características puedo tener ciertas dificultades, igual, ahí está el reto. Ahí está el objetivo de referencia, el objetivo de tendencia hacia donde tiene que ir esta figura, que dicho sea de paso, estas características sí que obviamente tiene una transferencia positiva luego también a mis dimensiones de personalidad. Ética y coherente, y por tanto, esta a veces de las que más trabajo cuesta, no ya dentro de esta figura, sino en general en los comportamientos de las personas. Nunca se nos puede olvidar en el contexto en el que nos ubicamos, que es un contexto educativo, amparado en una normativa, con una serie de principios y características generales de la educación, en torno a las cuales se trabajan objetivos, competencias básicas y, como decía al principio, no solo de un enfoque académico, sino de un enfoque global, integral de la educación, y donde, además de lo academicista, se incluyen otras variables como pues, habilidades sociales, de relación personal, competencias social y ciudadana o cualquier otra en ese sentido. De tal manera que en esa forma de actuar tenemos que ubicarnos y tenemos que ser coherentes con ese contexto en el que se está desarrollando la educación de nuestra hija y de nuestro hijo, y anteponer esos valores por encima, incluso en un momento determinado, de esos intereses personales. Disponibilidad, y además esa es una de las grandes funciones, el estar visible, y no quiere decir que esa visibilidad sea presencial continuamente, sino que puede y debe haber otras vías de comunicación a través de correo electrónico, a través de teléfono o a través incluso de algún momento presencial dentro del centro, pero de alguna manera estar siempre disponible para intentar solucionar, representar, mediar, para intentar conciliar, para intentar, en definitiva, favorecer la comunicación, que es probablemente la síntesis de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento. Fijaros, si quizá lo anterior no ha podido costar trabajo, al menos a mí, porque si yo tengo que ser todo eso, veremos a ver si yo estoy preparado para ser delegado o delegada. A veces en la vida nos cuesta más trabajo, al menos a mí, saber lo que no quiero más que saber lo que quiero. A veces suelo actuar por descarte, aunque tenga uno claro ciertos objetivos. Si de alguna manera veo que ese objetivo tendencia pues me va a costar un tiempo medio, un tiempo largo, pero en cualquier caso voy a ir progresando en esa dirección, lo que sí que tiene que estar claro es qué debe evitar un delegado o delegada de aula. En definitiva, ¿qué debe evitar un padre o una madre con respecto a las relaciones que se establezcan dentro del contexto educativo? Ahí lo resumimos, aunque viene recogido también en el manual. Una de las cuestiones vitales es que el profesorado no nos sintamos fiscalizados. No es esa la función del delegado o de la delegada. No es cuestión de fiscalizar cuánto haces, por qué tema va, si sabes leer, si no sabes leer, o si ya se ha acabado el libro o no se ha acabado el libro. No se trata de decir que por qué se escoge este libro o este otro. Ese ámbito no corresponde realmente a la familia, como sabéis, sino que ese ámbito, desde el punto de vista metodológico, organización pedagógica, criterios, en ese sentido, un ámbito que corresponde con exclusividad a los equipos docentes. Por tanto, en la labor de un delegado o una delegada no está el de fiscalizar o el de comparar.
En la función de un delegado o de la delegada no está la de sustituir al tutor o la tutora. El tutor o la tutora es la referencia siempre del grupo. El delegado o la delegada es ese vaso comunicante que representa, y no en cuestiones esenciales y vitales, las cuestiones esenciales y vitales debe ser la familia que tiene el problema, quien debe abordarla directamente con el tutor, la tutora o el equipo directivo. En este sentido, la representación son pues, de cuestiones que implican mucho más a nivel organizativo respecto a determinados conflictos, con respecto a labores de comunicación, de mediación, de aplicación de compromisos, como veremos a continuación, pero en ningún caso está dentro de las funciones, dentro de las características de la delegada y de los delegados, en ningún momento está la cuestión de sustituir ni ser portavoz de queja. En todo caso, si la persona delegada es portavoz de queja, es portavoz, ejerce portavocía de queja identificada. No puede o no debe, creo, ir recogiendo la voz anónima de determinadas quejas que precisamente algunas familias aprovechan o se aprovechan o utilizan esta figura sin afrontarlo directamente. Eso realmente mina, contamina esas relaciones positivas entre la tutoría, el delegado y en definitiva las funciones esenciales de esta figura. Si en algún momento en esa labor de elaboración de propuestas muchas de ellas surgen desde la queja tiene que estar claramente identificada, claramente ubicada y claramente localizada, porque de lo contrario la figura del delegado o la figura de delegada podría sentirse utilizada para un sector muy minoritario de la familia, pero que saben sacarle partido desde un segundo plano. Decía anteriormente que no se trata de defender los intereses de tu propio hijo, de tu propia hija, sino del grupo aula. Debe evitar una actitud rígida y por tanto decíamos anteriormente que tiene que ir hacia una dirección dialogante y no punitiva. Y por último, volver a insistir, como veis, en que esto no se centra con exclusividad en los rendimientos escolares. La corresponsabilidad debe ir enfocada y dirigida a todas las dimensiones de la personalidad, afectivas, sociales, emocionales, también cognitivas, pero a todas las dimensiones de la personalidad. La orden del 20 de junio del 2011, que es quien desarrolla específicamente las funciones del delegado o delegada, es precisamente la que nos apoyamos para ir ahora desarrollando y enumerando una por una cada una de esas funciones. No voy a profundizar mucho en ellas porque precisamente tenéis propuestas de desarrollo en el manual que habéis recogido, pero sí que quiero centrarme en aspectos esenciales. La primera función, como habéis ido viendo en las características propias del delegado o la delegada, es representar a las madres, a los padres del alumnado del grupo, recogiendo intereses, inquietudes y expectativas y dando traslado de las mismas al tutor, al profesor o al tutor. Insisto, localizada, ubicada y identificada. Dentro de esta labor de representación vemos que el delegado, la delegada, sobre todo en los contextos donde las familias, por situaciones de trabajo, cuestiones de profesional y demás, tienen cierta dificultad de comunicación, sí que puede ejercer esa labor de portavocía o de enlace entre familia, tutor o tutora y familia. Es o puede ser esa persona de hacer fluir la comunicación. También puede representar a los padres y madres frente a otros órganos dentro del centro educativo. Luego lo veremos con Rafael, cómo se puede hacer dentro de la propia estructura y organización esa labor de vasos comunicantes entre los representantes de la familia en el consejo escolar y los representantes de la familia en las asociaciones de padres y madres del alumnado. De tal manera que también la voz de los delegados y delegadas se escuche más allá del contexto aula, primero A, quinto B, tercero C. Que también se recojan sus propuestas y demandas a través de los representantes de la familia, bien desde el consejo escolar o bien desde los representantes de la familia a través del AMPA. En esencia, se trataría de tener una persona, en este caso como tutor,
una persona que realmente ejerza de altavoz de lo que ocurre dentro del aula. A veces ocurre que informamos mal o la comunicación está distorsionada porque realmente no tenemos un conocimiento de la realidad, valga la redundancia, de la situación y el contexto. En ese sentido, el delegado o la delegada, desde el punto de vista del tutor o de la tutora, ejerce ese protagonismo en muchos momentos en primera persona para que conozca la realidad del aula. Y conocer la realidad significa aspectos de clima y convivencia, desde una visión global. No está en las competencias del delegado o la delegada en un momento determinado saber quiénes son las personas conflictivas o quiénes son los que tienen notas más brillantes o tienen más dificultades en el aprendizaje. Pero sí que puede y debe conocer aspectos relacionados con el clima y la convivencia en el aula. Que se sepan qué medidas de atención a la diversidad se están aplicando en el aula, si hay apoyo en el aula, si se están aplicando agrupamientos flexibles, apoyo con profesores especializados, qué nivel de participación tiene la familia a nivel de aula o incluso de centro, incluso puntualidad, asentismo del propio alumnado, si realizan tareas, no realizan, y evaluación del alumnado. Evaluación del alumnado global también. Cuanto mejor conozca la familia lo que se hace dentro de mi aula, más me garantizo que el contexto está mejor informado y por tanto la información no está distorsionada. Fijaros, no es la figura del delegado o delegada la persona que se encarga de trasladar de una forma reactiva ciertas informaciones con carácter de queja o de crítica, sino todo lo contrario. Se trata de decir, cuidado, aquí se está haciendo esto, esto y esto. Se puede mejorar en esta dirección, pero se están haciendo cosas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y desde el punto de vista del profesorado, ese debe ser el enfoque fundamental que hay que trasladar a esta figura. Insisto, hay que preservar la intimidad del alumnado. No se trata de analizar casos concretos, no le corresponde a la familia, pero sí que deben conocer datos globales, actuaciones concretas, precisamente, primero para informar y no contaminar, y segundo, para ejercer esa obligación de corresponsabilidad e ir mejorando en una dirección, como decía, de la calidad del contexto aula. Eso, por supuesto, tiene que ser recogido convenientemente, lo veremos después, en los reglamentos de organización de los centros educativos. La segunda función se trata de asesorar a la familia del alumnado, del grupo, en el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones. Una vez que la figura ha sido elegida, debería ser uno de los compromisos del delegado o de la delegada el informar de cuáles son esos derechos y de cuáles son esos deberes. Ya tenéis en vuestro documento, en la parte inicial, y de todas formas ya seguro que lo conocéis, los derechos y los deberes que desarrolla el marco normativo actual, tanto LOE como LEA, como los reglamentos de organización de los centros educativos. A veces las familias, incluso en algunas ocasiones el propio profesorado, no estamos lo suficientemente informados de lo que la normativa desarrolla respecto a los derechos y a los deberes. El delegado o la delegada debería convocar a las familias que representa e informar sobre esos derechos y esos deberes. Bien, es verdad que esta función, respecto a la característica que estamos abordando ahora, tenderá a extinguirse, porque conforme se vaya repitiendo esta práctica, habrá un momento, no sé si en un año, en 2 o en 3, que la familia ya estará convenientemente informada de esos deberes y de esos derechos. Y asesorándole en el ejercicio de su aplicación, es decir, en un momento determinado, las familias, porque tengan ciertas dificultades en cuanto a habilidades sociales de comunicación, o porque tengan ciertas dificultades por razones personales o profesionales, precisamente el delegado o la delegada puede ejercer esa labor de vaso comunicante, de portavoz, de asesoramiento, de mediación, para trasladar propuestas, sugerencias al tutor o la tutora. Por eso veremos al final del todo que uno de los requisitos, que al final del todo me refiero a esta tarde, que uno de los requisitos que los centros educativos deben desarrollar, auspiciados por los propios gabinetes de convivencia o por los propios centros de profesorado, es formarse e informarse convenientemente de cuestiones, por ejemplo, como esta. Conocer con profundidad cuáles son esos derechos y esos deberes para luego saber trasladarlos a los contextos de la familia. La función C es la de implicar a la familia en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro, e impulsar
la participación en las actividades que se organicen. Esta función C lo que hemos hecho es desglosarla en 3 partes. Una primera parte que habla de implicar a la familia en la mejora de la convivencia. Para implicar a la familia en la mejora de la convivencia, lo que primero tiene que conocer la familia es cuestiones relacionadas con la convivencia. Y bien a través de la figura del delegado, o bien de forma complementaria con el profesorado, o bien de forma complementaria con la formación que según el decreto 19/2007 los centros de profesorado también deben ejercer con la familia, o bien a través de vuestras federaciones provinciales o CODAPA como sesiones de este tipo, ir adquiriendo estrategias, habilidades en beneficio de esa convivencia. Dentro del contexto aula y en función de las posibilidades reales del propio centro y del perfil del delegado o de la delegada, se trata de conocer cuestiones relacionadas con el clima general del aula, situaciones de acoso, cómo se da, por qué se da, qué son conductas contrarias, qué son conductas graves, qué tipo de sanciones se pueden aplicar en un caso u otro. En definitiva, cuando conocemos, ya sí que podemos implicarnos, ya sí que podemos actuar con cierto conocimiento de causa. Primero, el delegado o la delegada, primero, la persona que representa en definitiva a la familia, para que a partir de la misma eso se traslade al resto de familia. ¿Para qué? Para intentar que se participe activamente en la vida del centro, en la medida de las posibilidades, para colaborar en el caso necesario ante una situación que se dé de conflicto en el propio centro, o para desarrollar cualquiera de las funciones que hemos visto hasta el momento: mantener una actitud positiva, conocer los derechos y deberes en el centro, o solicitar la aplicación de determinadas cuestiones relacionadas con la conflictividad en los centros. Implicar a la familia, dice esta función en su segunda parte, en la mejora de la actividad docente del grupo. El delegado o delegada, conjuntamente con el tutor, la tutora, los departamentos, los ciclos, deben sugerir, proponer, insisto, que depende de los contextos y los proyectos educativos de los centros, favorecer que las familias participen dentro del contexto aula en determinadas situaciones. Aquí os se ponen algunos ejemplos. Conocéis seguro experiencias de comunidades de aprendizaje donde la familia es un propio recurso dentro del aula, en actividades relacionadas con efemérides y por tanto dándole un papel protagonista a la familia en esas efemérides, no solo como recurso sino como un papel activo. O dentro de la metodología, pues ocurre en infantil, también en primaria, fundamentalmente, como hay talleres de expertas, de expertos, donde la familia también participa, pues para explicar algún tipo de habilidad o algún hecho histórico que ha ocurrido, pues porque por la edad forma parte de la historia, y quién mejor que esa persona para trasladárselo al grupo aula, donde también en muchos casos abuelas y abuelos se convierten también en referentes para desarrollar esta función. El delegado o la delegada puede y debe ser ese primer referente, pero también debe contribuir, favorecer que el resto de familias, en la medida de esas posibilidades, pueda colaborar en el contexto aula. Y por último, dentro de esta función, contribuir a impulsar la participación de la familia en el resto de actividades del centro. Este tipo de función, obviamente requiere, ni que decir tiene, del tutor, de la tutora y de esa comunicación necesaria para que se traslade la doble dirección: tutoría, delegado, delegada, familia, familia, tutoría, delegado, delegada, que eso veremos después del descanso. La siguiente función es la de fomentar y facilitar la comunicación de las madres y de los padres del alumnado con el tutor del grupo y con el resto del profesorado. Yo aquí, en esta parte de la sesión, no he venido a opinar, pero en cualquier caso, yo creo que aquí es donde está la clave, en que debe fomentar y favorecer la comunicación. Es un aspecto absolutamente esencial. Ante cualquier situación de conflicto, de mejora, ante cualquier situación que favorezca realmente, dentro del contexto, esas circunstancias que favorezcan realmente ir hacia una mejora, la comunicación es un aspecto clave. Cuando analizamos prácticamente la globalidad de las situaciones de conflicto que se dan, en la base está una falta de comunicación, errores de percepción. Uno lo vio de una manera y otro lo vio de la otra manera. Sin embargo, ocurre que en definitiva lo que emana, la esencia de lo que se desprende del análisis de las situaciones de conflicto que se dan, es fruto de la no información, de la desinformación, de la sumisión, de la evasión, es la falta de comunicación. De ahí que sea necesario realmente fomentar y favorecer situaciones desde el tutor al delegado,
o del delegado o delegada de la tutoría que fomenten y favorezcan el diálogo, el consenso y la negociación. Y esto hago especial énfasis en ello porque seguramente alguno o alguna ya está pensando, claro, pero es que esto también depende mucho de los tutores o las tutoras. Vale, si en algún contexto educativo nos encontramos con ciertas dificultades en cuestión de precisamente esa no relación o que realmente no se impulse esta figura adecuadamente del tutor a la tutora, lanzadlo vosotros. Es un derecho que se tiene, es una función que se asigna, la de la comunicación, desde un espíritu positivo, constructivo y proactivo, ver, encontrar puntos de encuentro para realmente impulsar y dinamizar esta figura. Y no quiere decir que la figura A tenga que desarrollar exactamente las mismas actuaciones que la figura B. Tenemos que entender que ella no es igual que yo, que ella no es igual que ella y por tanto tampoco igual que yo. Y de acuerdo a las fortalezas y a la empatía que en este caso nosotros tengamos, podremos desarrollar unas funciones y de acuerdo a sus características y a mis potenciales, ella y yo podemos desarrollar otras funciones. En cualquier caso, todas amparadas en la norma, unos podrán desarrollar una y otros otra. Aquí no se trata de todos a una en cuanto al objetivo, la calidad de la enseñanza, de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero cada aula, cada persona con su matiz y con su gama de grises. Función E, facilitar la relación entre las familias, del alumnado, del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector con el consejo escolar. Fijaros que es un poco lo que dije anteriormente. El delegado o la delegada debería o puede hacer esa función de vaso comunicante. Esta diapositiva está hecha adrede. Aquí hay diferentes perfiles, todos necesarios, todos contienen líquido, cada uno tiene su propia función, pero sí que podemos establecer esa intersección vaso comunicante entre cada uno de los perfiles para que en definitiva fluya el líquido, fluya la comunicación. Entendamos todos los sectores educativos qué anclajes, qué parámetros pueden ser los esenciales, los fundamentales para que esto marche, para que esto funcione. No se trata de que cambiemos, cada uno tenemos nuestro perfil, cada uno tenemos nuestras funciones, cada uno tenemos nuestras formas de ser y nuestras formas de llevar a cabo medidas, intervenciones, actuaciones. Pero lo que sí es común a cada perfil es que hay un hilo de unión, de intersección. De ahí que en un momento determinado esta figura del delegado o la delegada debe no solo favorecer y contribuir a impulsar medidas dentro del aula, sino que también contribuya, dado que forma parte de un centro educativo, a hacer aportaciones también al consejo escolar, también a los representantes de padres y madres de las asociaciones de los centros educativos. La función F, un poquillo larguilla, colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de su hijo o hija, especialmente en actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad y el establecimiento de compromisos educativos. Aquí hoy nos vamos a centrar en la segunda parte de esa función, dada que la primera en parte la hemos recogido en una función anterior. La colaboración nos vamos a centrar especialmente en actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad. En un primer momento, para realmente favorecer esa comunicación y para ya marcar un estilo dentro del contexto educativo, vamos a intentar, desde esta figura del delegado a la delegada, en coordinación con la tutoría y con el equipo directivo, hacer algún plan de acogida para las familias que se incorporan nuevas al centro. En muchos casos eso ya lo hacen los equipos directivos y los propios tutores o tutoras. En cualquier caso, en ese plan de acogida, si es que ya se hace, es necesario también incorporar el conocimiento de la idiosincrasia propia del aula donde se va a escolarizar el hijo, la hija de la familia que se incorpora al centro educativo. Eso favorece esas relaciones constructivas, positivas, eso favorece esa comunicación positiva. También debe conocer las normas de convivencia y dentro de las mismas las situaciones específicas que se pueden dar, tanto de acoso como de situaciones asociadas a un poder descompensado en cuanto a la igualdad. Y en ese sentido, estos parámetros, tanto de conflictividad, de acoso o de igualdad, deben estar claros en las familias. Esta función
hay que analizarla con mucha más profundidad. En 3 minutos no es suficiente para realmente analizar e interiorizar la dimensión real de esa función. Pero sí que no quiero dejar de perder esta oportunidad para que analicemos que lo menos preocupante de cualquier situación de conflicto que se dé, lo menos preocupante de esa situación es lo que vemos, porque afortunadamente lo vemos. Lo más preocupante es lo que no se ve. Si esto lo comparamos con un iceberg, lo que se ve es una pequeña parte de todo el conjunto del iceberg y por tanto de todo el conjunto del problema. Aquí sí que tanto profesorado como familia tenemos que ir aprendiendo estrategias para analizar lo que no se ve. Y ahí, en muchos casos, las familias, los delegados y las delegadas, tenéis una labor muy importante de hacer visible al profesorado de cuestiones que, por contexto, no conocemos. En los centros educativos ubicados en localidades o en barrios, las familias se conocen unas con otras y sin el ánimo de hacer prensa amarilla o que se convierta en un chascarrillo, sino con el ánimo de buscar soluciones. En este sentido, la familia, el delegado, la delegada, puede ser un colaborador esencial precisamente para ayudarnos en aquellas cuestiones que no se ven. Hablan de una violencia física, directa, que es la que vemos, pero hay una violencia cultural o estructural porque no se ve y que depende de la propia organización de la familia, depende del contexto social, cultural del pueblo, del barrio, también de España, por qué no decirlo, que determina un conjunto de comportamientos y actitudes. A veces el profesorado lo ve, otras veces no lo ve. Recordad lo de la diapositiva, querer, saber y poder. Buscar esos puntos de encuentro para que cooperando los unos con los otros mejoremos esencialmente esos aspectos que ayuden a resolver la conflictividad. Segunda parte de esta función, se trata de colaborar en el establecimiento de compromisos educativos. En cuanto a los objetivos de estos compromisos, mirad, el compromiso ya era algo que existía. Esto, por supuesto, no se circunscribe con exclusividad al perfil del delegado o delegada. Lo que hace el delegado o delegada precisamente es conocer exactamente cuál es la función de esos compromisos y saber trasladarlo a la familia. Esto es un derecho que las familias tienen y una obligación en un momento determinado a que se pacte con el tutor o la tutora, con algún especialista, un compromiso educativo específico. Nosotros incluso en el manual hemos recogido que en el compromiso educativo, al menos a partir del tercer ciclo de primaria, el propio alumnado forme parte de esos compromisos, donde alumnado, profesorado y familia llegan a una serie de acuerdos específicos individuales para mejorar los rendimientos escolares del chico o de la chica. Por eso, a veces, en muchos casos, las familias en su totalidad no son conocedoras de esos compromisos. Y esos compromisos no es patrimonio exclusivo tampoco del tutor o tutora. No depende de esta persona con exclusividad si se implementa, si se lleva a cabo ese compromiso o no, sino que también las propias familias pueden exigir al tutor o a la tutora de alguna manera firmar un compromiso que no deja de ser pues, como una especie de contrato con cierta entidad formal para llegar a acuerdos y, sobre todo, y como aspecto vital, es hacer un seguimiento de esos compromisos. Yo como tutor, ¿qué le pido a tu hijo? Tú como familia, ¿qué me pides a mí? Yo como tutor, ¿qué te pido a ti como familia? Y llegamos a una serie de pactos con un seguimiento, precisamente para hacer una atención lo más individualizada posible, de acuerdo a las características singulares tanto del chico o de la chica como de la propia familia. El delegado o la delegada debe conocer exactamente en qué consiste este tipo de compromiso y luego vociferarlo para que la familia en su globalidad sea conocedora de los mismos. La medida G. Esta medida es, o la función G, es una de las más controvertidas. Habla de mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre este y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que a tales efectos disponga el plan de convivencia.
estamos ante una de las funciones más controvertidas. Para empezar, por las propias personas que dentro del ámbito del derecho o dentro de másteres específicos de mediación están reivindicando y exigiendo. La familia, ni siquiera el profesorado, debería tener la competencia de mediar, entendiendo la mediación como un proceso realmente formal. Bien, es verdad que dentro del contexto educativo, cuando se trabaja mediación con el alumnado, lo que se va buscando fundamentalmente es que el propio alumnado vaya adquiriendo habilidades para que ellos y ellas vayan aprendiendo a mediar en sus propios conflictos. Es decir, es una estrategia educativa. Pero claro, esta función de mediación, fijaros hasta qué nivel, mediar los conflictos entre el alumnado o entre el alumnado y cualquier miembro de la comunidad educativa. Bien, pues aquí nosotros dejamos claro que el delegado o la delegada podrá actuar como mediador o mediadora siempre y cuando cuente con la formación suficiente como para poder intervenir y sea demandado por las partes implicadas. Ese es el ABC básico de la mediación. Primero, ha de tener una formación y segundo, tiene que ser solicitada por las dos partes. Y en cualquier caso, todo esto dependerá de cómo los centros educativos lo tengan recogido en su plan de convivencia. De tal manera que si en el centro, como primer criterio, se establece que la familia que ejerza como mediador o mediadora debe estar convenientemente formada y por tanto hay que acreditarlo, significa que si no hay una acreditación y el centro así lo decide, pues esta figura no desarrollará esta función. La mediación es algo delicado. La mediación implica, aparte de un proceso de resolución de conflictos, implica un acto de no posicionamiento, un acto de voluntario, como decíamos antes, que requiere de confidencialidad, requiere de neutralidad, es decir, no se trata de posicionarse, como decía, o dar soluciones, sino de buscar salida con un pensamiento más o menos alternativo, centrándose fundamentalmente en eso, en dar solución. Pero como decíamos, la mediación no es fácil, porque hay vínculos. Y a veces conocemos a unas personas más que a otras, a veces conocemos las circunstancias de una familia más y mejor que otras, y eso nos determina posicionamiento hacia un lado o hacia otro. Por tanto, en la mediación hay que tener muy claro que no se trata de que uno gane y el otro pierda, sino que en la medida de las posibilidades las dos partes ganen. Y como a veces eso es complicado, al menos mini ganen y mini pierdan en las mismas proporciones. Eso sería lo deseable. No se trata de decidir quién gana y quién pierde. Si alguien está pensando o ha visto ese programa de Telecinco a mediodía, el de que van y se pelean y alguien sale y decide, ese proceso no es de mediación, eso es de arbitraje. Y por tanto, si hacemos la extrapolación al fútbol, las dos partes pactan que lo que esta persona decida, a partir de que no haya escuchado nuestras versiones, decide y, consecuentemente, aplicamos o actuamos según esa decisión. La mediación no va por ese camino. Es una vía más de resolver conflictos, no es la única, pero no se trata de que esta persona decida quién gane o quién pierde. No se trata de dar soluciones concretas, sino todo lo contrario, abrir posibilidades para que una de las dos partes se apoye en esa posibilidad para que eso se convierta en una vía de solución a la otra persona. Y muy importante tener en cuenta, el mediador, la mediadora no debe ponerse de partida o de lado de alguien. Si yo que voy a mediar siento que la persona que media está posicionada, dejo de confiar en ella y a partir de ese momento acaba el proceso de mediación. Esta diapositiva realmente está contaminadilla, alguna ya la conoceréis. En realidad, esta diapositiva yo tenía la duda de situarla o bien aquí, donde está situada finalmente, o en la función relacionada con la comunicación. Fijaros, si la conocéis y si no la explicamos, ahí, aunque el objetivo es común, pero está enfrentado. Quieren comer, pero cada uno tira en dirección contraria. ¿Qué es lo que falta ahí? Después de esfuerzo, si voluntariamente deciden hablar y buscar soluciones, ya es un gran paso. Pero a veces la comunicación entre las dos partes no es suficiente.
Y entonces en ese momento, cuando las dos partes pueden decidir buscar a una tercera persona, que la deciden conjuntamente a qué persona o cuál puede ser la persona que puede mediar. Aquí esta persona que puede mediar, y esta es la deformación de la diapositiva, que no es real, o sea, la trampilla que hemos hecho es poner a ese mediador, a esa mediadora. Se trata de dar soluciones, de favorecer y fomentar la comunicación y que no gane uno o el otro, sino todo lo contrario, que entre las dos partes realmente salgan lo más exitosas posible. Esta podría ser la solución, una de tantas. Pero fijaros, esto que lo trabajamos a veces como técnica en el propio alumnado o con adultos, cuando llevamos a cabo técnicas de este tipo, no nos sale de forma instintiva y natural el hablar o comunicarnos. Es curioso. Yo suelo hacer una técnica también con adultos. La podría hacer ahora. ¿Da tiempo? ¿Da tiempo? Dos personas, necesito dos personas nada más. Ahora, ahí tengo una persona, vente para acá. Ya estáis mediatizados, ¿eh? Ya necesito una persona. Venga, una. Hola, ¿qué tal? Esta es la parte de... Parece que... tipo programa. Mirad. Yo creo que son muchas informaciones, pero voy a ver si soy capaz de decirlas bien. Es un juego, por tanto no es real. Y quiero dejarlo claro porque voy a daros 1000 euros, pero como es un juego, no es real. Vale, eso puede ser una opción. Yo voy a dar 1000 euros. ¿A quién le voy a dar los 1000 euros? A quien de los dos saque mayor número de dedos cuando yo diga ya. Máximo 10 dedos. Mínimo 1. Cuando yo diga ya, sacáis dedos. Quien saque más dedos de los dos se lleva los 1000 euros. Hasta aquí fácil. Tiene una complicación. Una vez que la persona que haya sacado más dedos haya ganado, lo que voy a hacer realmente es dividir los 1000 euros entre el número de dedos. Entonces hay un factor de riesgo. Cuantos más dedos saque, más posibilidades tengo, pero menos dinero me llevo. Máximo 10, mínimo 1. Y la última, y ya termino. Si sacaré el mismo número de dedos, lo que hago primero es los 1000 euros los divido entre el número de dedos y lo que quede lo reparto entre dos. Y ahora, el juego comienza cuando ellos quieran. ¿Empezamos ya? ¿Sí? No, si sacamos cada uno 10. Si sacáis 10, entre 10. Si saca uno 10, ¿no? Se repartiría. 100 euros. Vale. Suficiente. Es de las pocas veces que esto ocurre. Yo normalmente pregunto, ¿empezamos ya? Y dice, sí, ¿seguro? Sí, manos atrás. Y entonces sacan dedos. Y aquí han dicho, vamos a hablar primero. Vamos a hablar. Ahora, con más o menos tiempo podemos buscar la situación más rentable. La situación más rentable es que saquéis un dedo cada uno. 1000 entre 1, 1000. Y repartimos 500 y 500. Fijaros, podría ocurrir una cosa. Como ella sabe que va a sacar uno, pues ahora yo saco 2. ¿Qué ocurre? Que saco 2, entonces 1000 entre 2, 500. Y a lo mejor pues ya no me habla más en toda la vida. Entonces es preferible sacar uno. La situación que se da ahora es poco habitual, sobre todo con chavales o gente que no estamos entrenados a enfocar situaciones de conflicto de una forma de comunicación, porque nosotros estamos mucho más entrenados en la competición. Incluso hay gente que me dice, pero es que claro, tú has sido un poco tendencioso porque lo estás explicando de forma competitiva. Bueno, puede ser,
Pero yo realmente digo, empezamos cuando vosotros queráis. Gracias. Fijaros, insisto en esa función, y de ahí que tenía la duda, la clave es la comunicación. Y en muchos casos, no me voy a atrever a decir la mayoría, pero en muchos casos, la labor de un mediador o una mediadora es favorecer la comunicación. Y las percepciones, que suelen ser erróneas cuando hay una situación de conflicto, desde la comunicación, de alguna manera se aclaran y, de alguna manera, con cierto nivel de empatía o no, y poniéndonos en el lugar del otro, esto puede ser el primer punto de partida hacia una resolución del conflicto que se plantea. En el caso en el que la comunicación no fuera el vehículo natural, aquí es cuando puede tener cierto sentido esta persona que medie. Siempre y cuando no tome partido de ninguna de las dos partes. Tiene que garantizar la confianza. Y tenéis que entender que es una figura controvertida, porque, claro, como una familia en un momento determinado es la familia media entre familia y alumnado. Vosotros podéis pensar, ¿cómo un profe va a mediar entre un conflicto entre otro profe y una madre? Por eso tiene que haber, primero, gente formada en el centro. Segundo, que hubiera un equipillo, cuando digo equipillo es que sea más de uno, de mediador y de mediadora, para que en todo caso las personas que estén en conflicto de ese equipo elijan. En muchos contextos es complicado y a lo mejor no debe, no sé, esto es una cuestión de más o menos opinable, no merece la pena al principio gastarse en excesivo en si esta función la desarrollamos en mayor o menor medida. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando de participación. Pues a lo mejor, como para empezar, y luego hablaremos de estrategia esta tarde, deberíamos priorizar y centrarnos en lo esencial a partir de ahí y hacia objetivos mucho más ambiciosos. No será mediar en las situaciones cuando las partes no quieren ir a la mediación, cuando los casos ya fueron mediados y no se cumplió con lo pactado, cuando hay, en esos ejemplos que acabo de poner, falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación, o cuando se trata de un hecho especial y con cierta gravedad. Cuando el hecho es especial y con cierta gravedad, habrá que preservar siempre la intimidad de la parte implicada, profesorado, familia o alumnado. ¿De acuerdo? Bien. H. Colaborar con el establecimiento y seguimiento. Hablamos antes de los compromisos educativos, ahora se incorporan los de convivencia que suscriban con las familias del alumnado del grupo. Fijaros, hablamos de dos tipos de compromisos. Esto de alguna manera se solapa en principio con el anterior. Antes era difundir, ahora se trata de colaborar. De verdad, yo creo que sois conscientes de la importancia de estos compromisos. En el documento se vuelve a incidir en ellos. Además, en la parte de anexos se ha incorporado, además de los anexos que proponen como modelo de compromiso la orden del 20 de junio del 2011, nosotros planteamos un modelo complementario donde participa, como decía antes, los propios alumnos y las propias alumnas en esa labor de compromiso. Darle la importancia que tiene a este vehículo. El compromiso se convierte en un mediador. Es la excusa para buscar puntos de encuentro, familia, alumnado, profesorado, para mejorar los rendimientos escolares del alumnado de una forma individualizada. Es decir, como diría Juan Baello, que hacemos alguna referencia en el propio libro, es como una especie de sistema de dique dentro de la medida de atención a la diversidad. Antes de pensar en si lo tiene que atender un personal especializado, un PT, una L, un apoyo en el aula, la primera gran medida de apoyo y refuerzo educativo es un compromiso. En muchos casos, el compromiso da ya respuesta a las dificultades y lo que se trata es de encontrar un camino común para que familia, profesorado se implique de la forma más coordinada posible en aplicar estrategias para mejorar esos rendimientos, de una forma individualizada. Debéis ser conocedores, que creo que lo sois, por lo menos los que estéis aquí, pero sobre todo y fundamentalmente que lo trasladéis al resto de familias
porque es un recurso excelente para buscar esos vasos comunicantes y ese punto de encuentro, como decía. Mirad, en la siguiente diapositiva tenéis un extracto de la necesidad de este compromiso. Vemos que tenemos dos parámetros, objetivos o retos, objetivos o retos y relación. Vamos por veces. Mirad, si nosotros completamos este esquema, si esta línea la prolongáramos, la línea horizontal es la que determina los niveles de relación. Allí tenemos mucha relación, o sea, una relación positiva. Aquí tenemos una relación negativa. En el eje vertical tenemos el reto. El reto me importa mucho. Si yo lo prolongara hacia abajo, el reto me importa poco. Para que entendáis exactamente esto, vamos a verlo en lo contrario. Es decir, me voy a posicionar en que a mí la relación me importa poco, pero el reto a los dos nos importa mucho. Cuando él y yo no queremos ser amigos, pero el reto sí nos importa a los dos por igual, el modelo que estamos desarrollando, el estilo, es competitivo. Competimos. Y mi éxito depende de su fracaso, o su éxito depende de mi fracaso. Yo recuerdo en la escuela, seguro que vosotros también, que me sacaban a la pizarra, decían, Jacobo, concepto de roca metamórfica. Y yo titubeaba porque no había estudiado ese día y tenía 7 niños con la mano levantada. Ninguno con la intención de ayudarme. Ellos estaban esperando la gran oportunidad de, beneficiándose de mi error, tener un éxito. Claro, si eso era el estilo y el modelo educativo en el que yo estaba, ¿qué fui aprendiendo? Un estilo basado en la competición. Llegaba a casa, mamá, he sacado un 5, ¿un 5 nada más? Pues sí, mamá, pero casi toda la clase ha suspendido. Vale. Eso le daba valor a la nota. Modelo competitivo. ¿Se entiende? Si le damos mucha importancia al reto y no le damos importancia a la dimensión de la cooperación, la relación, competimos. ¿De qué se trata, por tanto? Se trata de que realmente el objetivo lo compartamos, es decir, que mejoren los rendimientos escolares de vuestro hijo, de vuestra hija, de mi alumno o de mi alumna. Si además, por las dos partes, intentamos establecer relaciones positivas, que no quiere decir que seamos amigos, que puede que sí con el paso del tiempo, pero que las relaciones sean positivas, el objetivo no es competir, el objetivo es colaborar, el objetivo es cooperar en ese bien común. Cuando cooperamos, no siempre estamos de acuerdo. Se entiende, me voy a arriesgar a decir que esto es la vida en pareja. Se entiende. Los dos compartimos el mismo objetivo y los dos queremos, la pareja, el chico-chica, bueno, el modelo de relación que sea, quieren conservarla. Entonces, estamos en continua cooperación. Pero cuando a veces estamos negociando, surgen situaciones de conflicto. No las dos partes siempre están de acuerdo. Bueno, pues esto es lo que queríamos decir al principio. El conflicto no hay que verlo como algo negativo, sino que el conflicto muchas veces surge de compartir un objetivo común, pero que no necesariamente lo entendemos de la misma manera, vamos a buscar esos puntos de encuentro y que eso no nos afecte en la relación. Eso es compromiso. Y el compromiso educativo, el compromiso de convivencia, uno para los rendimientos escolares, académicos, otro en este caso para mejorar de la convivencia dentro del grupo aula, deben anclarse en estas cuestiones. El objetivo es mejorar los rendimientos, el objetivo es mejorar los comportamientos, desde la relación más positiva posible entre familia-profesorado, profesorado-familia, y eso no significa que en momentos determinados no estemos de acuerdo, pero en cualquier caso encontremos esos puntos de encuentro. Negociemos, consensuemos desde un conflicto que puede surgir en muchas ocasiones. Puede ocurrir que en esa situación de negociación, hablamos antes de mini ganar y mini perder, lo dice Carmen Boquea, hacemos referencia a su libro en el manual. En la negociación, a veces uno mini gana y otras veces, en esa misma vez, otro mini pierde. Pero si en la tendencia se van alternando el mini ganar y mini perder, eso es un indicador de consenso.
Nunca hay que ver que se gana o que se pierde, sino hay que valorar si eso va en la mejora del reto, del objetivo, y que nuestra relación no salga deteriorada. Entendamos los compromisos educativos y los compromisos de convivencia de esta manera. El delegado, la delegada, tiene que saber trasladar, conocer primero esta versión, esta visión, y trasladarlo de forma adecuada. A veces las familias no aceptan de buen grado los compromisos, porque parece que tiene que aceptar que su hijo tiene un problema, que no se trata de eso, que se trata de hacer un plan, un acuerdo individualizado, realmente ajustado a las necesidades propias de ese alumno, de esa alumna y de esa familia. No lo vemos nunca como algo negativo, sino como el primer gran dique que puede que nos quedemos ahí para resolver situaciones problemáticas que pueden aparecer en el futuro. De este modo, sí quiero acabar con dos referencias. Una que es esta primera, relacionada con el compromiso, y otra finalmente relacionada con qué reflexión tengo que sacar yo de aquí con esta hora y poco que hemos estado hablando sobre el delegado o delegada. Respecto al compromiso, y saliéndome ya del compromiso específicamente educativo, de convivencia, sino entendiendo el compromiso como ese acuerdo entre las partes para mejorar esos rendimientos de cara a mi hijo, a mi hija, de cara a mi alumnado, tenemos que entender que tanto el delegado o la delegada, como representantes de AMPA, como miembros del Consejo Escolar, como el propio profesional de la enseñanza pública, no es vitalicio ni la relación, ni el vínculo, ni el compromiso. Pilar Jericó, que es en donde nos apoyamos para hacer este análisis, lo aplica al mundo de la empresa, pero también lo traslada al mundo de la educación, y habla de que en primer lugar el compromiso debe ser recíproco, acuerdo entre las partes, recíproco y bidireccional. Necesitáis tener tutores y tutoras que estén por la labor. Necesitamos familias que estén por la labor. Dar lo mejor de uno mismo y no pensar en el otro. Estamos en ese nivel donde el reto me importa y la relación también. No se trata ni de ganar ni de perder. Dato curioso es que da resultados. La gente altamente comprometida se esfuerza un 57% más. Consigue un 20% más de resultados. Y es un 87% menos propensa a dejar su labor en relación a menores niveles de compromiso. Dato curioso. Nace de la libertad. Por tanto, aunque las personas estén en el centro, no significa que sus cabezas la acompañen. Y lo digo en ambos sectores. El compromiso no es un deber, aunque hablo del compromiso desde este ámbito emocional. El compromiso como compromiso educativo o de convivencia sí es un deber, puesto que lo establece la norma. Pero saliéndonos del aspecto normativo y buscando esos vínculos, no es un deber, nace de esa decisión tomada desde la libertad, y así ha de gestionarse. Porque eso realmente contribuye a una motivación interior, y esa motivación interior sí que consigue los resultados arriba indicados. El ingrediente más potente, el emocional. ¿Recordáis cuando hemos hablado que no debe ser un delegado o delegada? Porque si un delegado o delegada fuera lo que establece ese decálogo, yo, docente, me siento invadido en mis competencias profesionales, pero en muchos casos me siento enjuiciado, valorado, criticado o ninguneado. Estás entrando y atacando a mi dimensión personal, emocional. Por tanto, lo aplico a la inversa en cualquier caso, Por tanto, el ingrediente más potente, el emocional. Se construye. Nace un día, pero va poquito a poco. Y es preferible, yo me fío más de gente lenta, pero segura, que gente impulsiva, que se quema en el camino. Es preferible paso corto, pero seguro. Prefiero un delegado o una delegada, no sé si vosotros, un tutor o una tutora, que tiene la idea clara, aunque sea una, pero cimentarla, que un amplio abanico de productos teletiendas, que al final mucho y luego nada. Se construye.
Séptima característica, se gestiona desde las distancias cortas. Y las distancias cortas implica afecto, tocarse la espalda, mensajes de aliento, qué bueno eres. Nosotros recogemos en el libro que también incluyamos las felicitaciones, que siempre que hablamos de propuestas, de sugerencias, nunca nos acordamos de las felicitaciones. Pensamiento positivo desde las distancias cortas. Fijaros que dice que en ocasiones las personas no se van de su empresa, sino de su jefe. En especial en nuestra cultura, ¿no? No es eterno y por tanto tiene una fecha de caducidad. El primer paso es el reto común. Si queremos que el compromiso dure, tiene que empezar a hacerlo desde, en este caso, desde la familia, en casa, desde el ejemplo, a nivel de profesorado, desde el propio ejemplo. Y por supuesto, debe ser coherente. Recordar cuando hemos hablado que debemos ajustarnos al modelo en el que estamos. Y tiene que ser de acuerdo a ese modelo educativo, a esa proacción, a ese modelo constructivo, participativo, dimensión integral de todas las dimensiones de la personalidad, y debe demostrarse. No es cuestión de buenas voluntades, de buenas intenciones, sino realmente debe ser demostrado desde las actuaciones, desde las propias obras. Comunicación, participación, colaboración, compromiso. Esas son las esencias fundamentales de la figura del delegado o la delegada. Si eso lo tenemos claro, si yo me siento capaz de remar en un barco desde el compromiso, la colaboración, la cooperación, la comunicación, estoy preparado para ser delegado o delegada. Si soy capaz de contagiarlo de ese modo, de transmitirlo de ese modo, hay muchos perfiles en los centros educativos potencialmente competentes para esta cuestión. Aunque hemos dado una carpetita bonita con funciones, aunque hemos dado un libro interesante en cuanto a contenido, no se trata de aturrullar, de agobiar. ¿Todo esto tengo que hacer? ¿Todo esto tengo que ser? No. Insisto, compromiso, confianza, comunicación, distancias cortas, colaboración, son los aspectos esenciales. A partir de ahí, todos y todas iremos aprendiendo juntos. Por último, dos cuestiones fundamentales. Si en vuestra función está, en vuestra intención está trasladar estos aspectos esenciales de los que estamos hablando, os dejamos en el manual un modelo de tríptico donde se resaltan estos aspectos esenciales. Intentamos desde un tríptico, siguiendo como ejemplo, captar a estas familias con estos perfiles, con estas intenciones y con estas necesidades. Luego vendrá la orden del 20 de junio, luego vendrá la carpetita verde y luego vendrá el manual. Pero para empatizar es importante no generar nudo en el estómago, porque si esto me va a agobiar, paso. Es una tendencia natural. Por último, ¿qué podéis hacer a partir de ahora? Precisamente lo que tenéis recogido en el tríptico. Informaros para elevar el debate educativo, para conocer lo que se hace en otros países, para saber lo que ha fracasado y lo que ha tenido éxito, que cambiéis y que ayudéis a cambiar las creencias sobre la escuela dentro de la escuela, el discurso de impotencia educativa en el que parece que estamos y a esa cultura de la queja, que difundáis estas y otras propuestas, ideas, que deis soluciones, que deis esperanza de que esto realmente funciona desde dentro de la escuela, de que presionéis en todos los sectores en los que os mováis para que realmente contribuyáis a que esto sea una posibilidad de cambio real en continua evolución y que no sintamos ahora un retroceso o un estancamiento. Y por último, que participéis y contribuyáis a esa participación, a elaborar propuestas, a poner en práctica las medidas que consideréis acertadas desde la propia AMPA y a partir de la misma incluso, y luego lo veremos desde la propia figura de delegado o delegada, a que mantengáis ese contacto
entre vosotros y vosotras como sector y con el resto de los sectores de la comunidad educativa, y en esa información que realmente trasladéis lo que se hace, lo que da resultados, lo que mejora los resultados, y que en función de los mismos, en esa información deis pauta respecto a cómo ese día a día está intentando contribuir a esa mejora de resultados. En definitiva, que seáis personas activas, proactivas, positivas, y que si en el contexto, de alguna manera, hay ciertas dificultades, realmente tenéis estos parámetros como aspectos esenciales a partir de los cuales realmente empecéis a construir. Dejamos esta primera parte aquí. Como veis, no hay una parte de preguntas porque esto es acumulativo. En la segunda parte, Rafael desarrollará todo lo que tiene que ver con organización y funcionamiento. Después tendréis, como habéis visto en el programa, una parte de reflexión en grupo, y finalmente en la reflexión y en la puesta en común es donde intentaremos dar respuesta a todas las dificultades y a todas las circunstancias adversas que se han podido o que han podido surgir en cada uno de los contextos. Animaros a que desde las AMPA, primero, esta figura, ¿por qué no?, salga de las propias asociaciones de padres y madres, y en cualquier caso, si no fuera así, que contribuyáis a ser altavoz de lo importante que es hacer partícipe a la familia en la vida de los centros educativos, porque cuanto más seamos, cuanto más remeros estemos remando en la misma dirección, mejor serán los rendimientos escolares de vuestros chicos, de vuestras chicas y de nuestros alumnos. Gracias y nos vemos a lo largo de